Buenos días nuevamente al grupo 22 de gabinete. Y entonces empezaremos, digamos, la clase con la NIA 706 que trata de párrafos de énfasis y otras cuestiones. Son información adicional que el auditor decide incluir en su informe. Ya es una decisión propia del auditor para incluir alguna información adicional. Si es párrafo de énfasis, está en las notas. Si es otras cuestiones, no está en las notas, pero el auditor se quiere incorporar en su informe. Entonces, esa es la diferencia de acuerdo a la NIA 706. Voy a compartir mi pantalla para lo que es mostrar tres informes, después explicar la parte teórica. Y voy a mostrar primero el informe de PIL Andina. ¿Me confirma si se ve? Sí, se ve, licenciado. Listo, gracias. Esta es PIL Andina, es de la auditoría de la gestión 2019. Entonces aquí está el párrafo de opinión que sabemos, fundamento de la opinión, y aquí está lo que dice párrafo de énfasis, ¿ya? Un párrafo de énfasis siempre debe estar en las notas, ¿ya? O sea, la información que incluye en su informe debe estar relacionada a una nota. Como dice aquí, llamamos la atención a la nota 4, a los estados financieros, la cual describe el ajuste de corrección de ejercicios anteriores registrados en los resultados acumulados del ejercicio. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema. Siempre, entonces si quieren saber, esto está en mi informe, ¿no? Si quieren saber más amplio, entonces tendrían que ir a la nota 4 y ahí explica en más a detalle. O sea, le está haciendo, por si acaso, señor usuario, hay ajustes de gestiones anteriores, anda a ver el tratamiento que han hecho la empresa en la nota 4. Entonces ahí está explicando a detalle este hecho. Solo aquí está mencionando que hay ajustes de gestiones anteriores. ¿Ya? Eso es uno. Y otra cuestión es algo que no está en las notas, pero necesita informar al usuario, el auditor. En este caso está correctamente este punto. Ya, otra cuestión. Ya, informe de auditoría anterior. Por ejemplo, aquí los estados financieros de PIL Andina, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018, fueron auditados por otro auditor, o sea, está diciendo, yo he auditado 2019, pero el 2018 ha auditado otro auditor que en fecha 11 de marzo expresó una opinión no modificada sobre dicho estado financiero, sobre dichos estados. Entonces ha dicho, está dando el 11 de marzo del 2000, ha emitido un informe con opinión limpia. ¿No? Entonces esta información no está en las notas y no podría estar. O sea, esta información es propio del auditor, por lo tanto está dando se llama otra cuestión, ¿ya? Entonces, están correctamente citadas de acuerdo a la norma 706, que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Esto ha hecho Price Coopers, es una Before. Vamos a ir a ver lo que dice otra empresa, otra consultora, es Delta Consult de Comteco, ¿ya? De Comteco, que es una cooperativa de teléfonos. Ha hecho Delta Consult, la opinión con salvedad, fundamento de la opinión, y aquí está lo que es otras cuestiones. Y cuando dice otras cuestiones, tendría que haber varias. ¿Ya? Entonces aquí tendría que ser correctamente otra cuestión, únicamente si es un solo punto. ¿Ya? Y a lo menos no debía ser otra cuestión, debía ser párrafo de énfasis. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo referencia a una nota o a dos notas. Subsidiaria de Luz del Valle Inversiones S.A., tal como se menciona en la nota 8 y 11, inciso A y B, de los datos financieros. Entonces estás relacionando notas. Cuando se relacionan notas, esto debe ser párrafo de énfasis. No puede ser otras cuestiones. ¿Ya? Entonces aquí hay un error que no está de acuerdo a la NIA que pide. Ya es una que quiero hacer es resaltar, ¿no? Entonces vamos a ver después la NIA. Estoy mostrando primero cómo están
informes ¿no? O informes de auditoría mostrando esta situación. Aquí tenemos que esto es Price también de la Cervecería Boliviana. Pues aquí está opinión, fundamento de la opinión, aquí dice párrafos de énfasis. Entonces aquí hay dos párrafos, por esta correcto, párrafos de énfasis. Entonces, contexto económico, llamamos la atención sobre la nota 35, entonces ahí está, entonces esto es correcto, párrafo de énfasis, lo que decía, la cual menciona el contexto económico actual en relación con la pandemia del COVID. A la fecha no se puede determinar los posibles efectos si los hubiera en las actividades de la sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada con relación a este tema. Y lo otro es estados financieros consolidados. Llamamos la atención a la nota 2, al estados financieros, el cual indica que estos estados han sido preparados para cumplir con disposiciones legales de la que está sujeta a la sociedad como ente independiente. Presentación ante Junta General de Accionistas, Fundación para el Desarrollo Empresarial, Fundaempresa y el Servicio de Impuestos. Por lo tanto, no incluye, dice, la consolidación de estados financieros de la empresa subsidiaria de la sociedad, inversión que se encuentra valuada a valor patrimonial proporcional para evaluar la situación financiera del conjunto económico que conforme la sociedad y su empresa subsidiaria se debe recurrir a estados financieros consolidados, preparados de acuerdo con norma de contabilidad 8 del Colegio de Auditores de Bolivia. Nuestra opinión no ha sido modificada. Entonces, hay otro estado financiero consolidado. Y esto está explicando en la nota 2. Entonces, si uno va a la nota 2, va a encontrar. Entonces, aquí debe estar, solo para mostrarles. Nota 2, consideración de inflación. No está, tendría que estar, ¿no? Solo está mandando a la nota 2, que es un estado financiero, digamos, único, ¿no? Entonces, no está hablando de consolidación de estados financieros. Entonces, esos son, cuando es párrafo de énfasis, está en la nota, y si no es párrafo de énfasis, otra cuestión, debe estar en lo que es, no tendría que estar en las notas. Entonces, ahora, con ese preámbulo, vamos a entrar a lo que dice la NIA 706. ¿Ya? Aquí está la NIA 706. Que trata de las párrafos de énfasis y párrafos de sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por auditor independiente. Trata, dice de ella, esta NIA trata de las comunicaciones adicionales que el informe de auditoría, cuando el auditor lo considera necesario, es una decisión propia del auditor. No está obligado, pero es una decisión propia del auditor, y a fin de cumplir las NIAs 706 debe tomar en cuenta estas dos. Inciso A es párrafo de énfasis, inciso B es otra cuestión. Inciso A, llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros. Puede estar en los estados o en las notas. De tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces está en las notas, en los estados financieros, entonces yo puedo hacer referencia a esa nota. Mientras que el otro es otra cuestión, llama la atención a los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas en los estados financieros. O sea, no están los estados financieros, entonces yo quiero incluir información adicional que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces ahí están las dos diferencias. ¿Cuál es el objetivo? Dice, una vez formada una opinión sobre estados financieros, es llamar la atención de los usuarios cuando, a su juicio, del auditor sea necesario por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada, está presentada en los estados o revelada en notas, sea de tal importancia que resulte fundamental para que el usuario comprenda los estados financieros. Entonces está en las notas o en los estados financieros. Mientras que otra cuestión es cuando proceda
dice, cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría de las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría, que no está en las notas por si acaso. Aquí está un párrafo de énfasis para decir, un párrafo de énfasis incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada en forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces ahí está, ya saben que cuando es párrafo de énfasis debe estar en nota o en los estados financieros. Otras cuestiones son párrafos incluidos en el informe de auditoría que se refieren a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados. No está en los estados ni está en las notas. Y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o del informe de auditoría. Entonces, esas son las dos diferencias las diferencias entre párrafo de énfasis y otra cuestión. Entonces, también dice aquí que el párrafo de énfasis en el informe de auditoría dice, si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a juicio es de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que, como resultado de la cuestión, no se requeriría que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad a la NIA 705. O sea, que no sea una salvedad, que no sea un hecho que sustente una salvedad, una abstención de opinión o una opinión adversa, que no sea un desvío o una limitación. Ya, eso es lo que pide, que no sea. Y el otro B, cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave y tampoco que sea cuestión clave, porque si es cuestión clave ya está incluido en lo que es cuestiones clave y no que no requiere ser incluido como párrafo de énfasis o otra cuestión. Ya, entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, es una cuestión, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría y que se deba comunicar en el fondo. Entonces, para que sea un párrafo de énfasis no debe ser ni una salvedad ni una cuestión clave. Porque si es una salvedad que sustente para modificar la opinión, ya no es un párrafo de, eso es una salvedad. O si es una cuestión clave, ya no es un párrafo de énfasis. Por lo tanto, ya es un párrafo que está incluido en el párrafo de cuestiones clave. Entonces, son los dos requisitos que pone tanto. Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, incluirá en el párrafo una sección separada con el título, con el título adecuado que incluye el término énfasis. Entonces, lo que hacen es párrafo de énfasis. Si son varios párrafos, pondrás párrafos. Si es un solo párrafo, un solo hecho, será párrafo. Incluir en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta o a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. Entonces van a hacer referencia a la nota de los estados financieros normalmente. El párrafo se referirá solo a la información que se presenta o se revele en los estados financieros. Entonces solo va a estar incluido en los estados financieros. Indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con dicha cuestión que resalta. Entonces, esta situación no modifica la opinión, entonces, ¿qué más? Y eso dice aquí lo que es, vamos a volver a lo que dice Price. Entonces, si no me equivoco, aquí está Price, de Cervecería Boliviana Nacional. Párrafo de énfasis, aquí está. Llamamos la atención a la nota 35 de los estados financieros, la cual menciona el contexto económico actual relacionado con la pandemia del COVID-19. A la fecha no se puede determinar el posible efecto ni si las hubieran en las actividades. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema. Por eso está aclarando, entonces lo está cumpliendo la norma. ¿Ya?
Entonces, eso se refiere a lo que es párrafo de énfasis. Ya está cumpliendo lo que dice. Vayamos a lo que es otras cuestiones. Otra cuestión. Si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros, en su juicio, sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, los responsables del auditor, el informe de auditoría, el auditor incluirá, dice, un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, siempre que no sea prohibido por una disposición legal, que ese párrafo o ese hecho no esté prohibido para incluir en el informe de auditoría o con reglamento. Cuando es aplicable la NIA 701, no sea determinado que la cuestión es una cuestión clave, que no sea cuestión clave. Entonces, si es cuestión clave, ya no es otra cuestión. Tampoco es párrafo de énfasis, ¿no? ¿Qué se debe comunicar en el informe de auditoría? Cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará sobre una sección separada con el título Otras cuestiones u otro título adecuado. Entonces, tiene que tener un punto que le llame Otras cuestiones si es varias u otra cuestión si es solo uno, ¿no? Entonces nos vamos a lo que es francesa. Aquí está, párrafo de énfasis. Aquí hay párrafos, hay dos párrafos, ¿no? Entonces, a ver, aquí no hay. Vayamos a lo que es Comteco. Otras cuestiones, dice, ¿no? Aquí, y esto es, por si acaso, de Comteco esto sería párrafo de énfasis, no sería otras cuestiones. Ya vayamos a lo PIL. En PIL han puesto párrafo de énfasis. También aquí es correcto, así como hemos leído, está relacionada a una nota. Mientras que otra cuestión no tendría que estar a una nota. Entonces aquí dice otra cuestión, solo es uno por si acaso, si no tendrían que poner, si fueran varias, otras cuestiones. Los estados financieros de la PIL andina, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por otro auditor que a la fecha, en fecha 11 de marzo de 2019, expresó una opinión no modificada. Entonces aquí está, eso sí es otra cuestión porque no está en los estados financieros, porque las normas de control no piden que incluyan este punto en sus notas, ¿no? Por lo tanto está correcto. Entonces el auditor se quiere decir, ¿por qué hace esto? Porque cuando hace la auditoría, los usuarios ven los estados financieros comparativos. Entonces, has hecho auditoría del 2019 y entonces la duda queda ahí, ¿qué ha pasado con el 2018? Entonces está diciendo que el 2018 ha sido auditado por otro auditor que ha emitido un informe en tal fecha con esta opinión. Eso lo está diciendo. Entonces, eso es un ejemplo real. Ahora vamos a entrar a un ejemplo que está en las diapositivas, que aquí está el informe del auditor emitido por auditor independiente de una entidad que no cotiza. Ya que no cotiza en bolsa, está el punto de opinión, fundamento de la opinión, y aquí está párrafo de énfasis. Llamamos la atención a la nota 20 sobre estados financieros que describe un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Nuestra opinión ha sido modificada en relación con esta cuestión. Entonces aquí, si uno va a la nota 20, va a encontrar un detalle más amplio de este incendio. Aquí hay otra cuestión, los estados financieros de la sociedad ABC, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichos estados financieros el 12 de marzo de 2018. Entonces ahí está. Después va a venir otra información, ese es otro punto, responsabilidad de la dirección y responsabilidad de gobierno, responsabilidad del auditor y al final firma. Entonces ahí está un ejemplo y hemos mostrado ejemplos también reales. Ya. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de los alumnos, alguna consulta, tal vez Juan Pablo Mier. No, ninguna, licenciado. Entonces vamos a pasar a otra NIA que también es importante. Todas las NIAs son importantes, ¿no? En este caso es la NIA 710. Esta NIA 710 habla de información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. ¿Qué quiero decir? En Bolivia, los estados financieros siempre son comparativos, ¿ya?
Siempre son comparativos. Aquí está de 2 años, aquí está de CBN, Pila Andina, siempre son de 2 años, siempre. Entonces siempre piden de 2 años, por eso comparativo. De Comteco, si vemos también Comteco, aquí siempre son de 2 años. Si vemos CBN, que esto es CBN, también siempre son comparativos. O sea, la norma contable pide que sean comparativos. Entonces, ¿qué hago cuando yo audito 2000, por ejemplo, el caso, los 2 años yo como auditor? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si audito solo 2021 y otro audita 2020? Si yo audito, ¿qué pasa si yo audito 2021 y también 2020? O sea, audito los 2 años o los 3 años. Entonces, de eso trata esta NIA. ¿Qué voy a hacer como auditor? Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Sí, dice, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor predecesor o no fueron auditados, dice, ¿qué pasa si el año anterior no ha sido auditado? Ha sido auditado por otro auditor. Los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 son con respecto a los saldos de apertura, también son de aplicación. ¿Qué quiere decir? Esos son saldos de apertura, 510, saldos iniciales. Yo debo revisar también saldos de apertura. Si yo voy a hacer auditoría a la gestión 2021, tendría que también revisar los saldos de apertura del 2021. En otras palabras, si los saldos del 2020 han sido correctamente traspasados y esos saldos si están razonables, yo tengo que revisar. ¿Ya? Entonces, a eso trata estas, siempre y cuando no han sido auditadas, ¿no? O han sido auditadas, entonces tendría que ver el traspaso de saldos finales como saldos iniciales al inicio de año. Naturaleza de la información comparativa. La naturaleza de la información comparativa que se presenta de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera. O sea, en algunos países, tal vez sus normas contables piden solo de 1 año. En Bolivia piden de 2 años. O a veces, los entes reguladores, cuando cotizan en bolsa, piden de 3 años, de 4 años, de 5 años. Depende del marco de información financiera. Entonces, en Bolivia es de 2 años. La norma de contabilidad 11 dice que deben ser estados financieros comparativos. En otros países piden solo de 1 año, en otros países o en algunos, cuando cotizan en bolsa, piden de 3, de 4, de 5. Entonces, si piden de 3, va a haber opinión de 3 años. Si piden de 2, tiene que haber opinión de 2 años. Entonces, si solo pide 1, no aplica esta NIA. Ya, si solo pide 1, no aplica esta NIA. Existen 2 enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos, ¿no? El enfoque que debe adoptarse a menudo viene establecido por las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse en los términos del encargo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo audito, por ejemplo, el 2020 y otro auditado el 2019, entonces se aplica esta NIA. ¿Qué pasa si el 2019 ha sido auditado por un auditor y el 2020 me contratan a mí para auditar el 2020 y también me dicen auditar el 2019? Ya se audito también. Entonces yo estoy auditando 2 años seguidos, o sea, por el mismo contrato. ¿Qué pasa si audito el 2019 yo y también me contratan el 2020? Entonces yo estoy auditando los 2 años. Entonces, de eso trata esta NIA. ¿Qué voy a hacer en el informe? Información comparativa. Importe o información a revelar incluido en los datos financieros y relativo a uno o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información. Entonces, 1 o más, o sea, 2 años, 3, 4, 5. Estados financieros comparativos, información comparativa consistente en el importe e información a revelar en el periodo anterior que se incluye a efectos de la comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que han sido auditados. El auditor hará referencia en su opinión. El grado de información de estos estados financieros comparativos es equiparable al de los estados financieros del periodo actual. Entonces, aquí está respecto al informe, lo que dice aquí el informe de auditoría, cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores,
La opinión del auditor no se refería a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto, dice, excepto, o sea, no se va del periodo anterior, excepto cuando si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, tenía una opinión con salvedad, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable. Y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto. El auditor expresa una opinión modificada sobre estados financieros del periodo actual. ¿Qué quiere decir? Si el año pasado he emitido una opinión con salvedad, adversa o abstención, y este año no ha sido subsanada, esa situación, entonces la opinión del anterior año y esta van a ser modificadas. ¿Ya? ¿Qué pasa si el año anterior yo he dado opinión con salvedad y este año ha sido ajustada? Entonces el anterior año será con salvedad y este año será limpia. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre el que se ha emitido previamente una opinión no modificada, el año pasado he dicho opinión limpia, sin modificar, favorable, y este año encuentro salvedades a esa información auditada y las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido correctamente expresadas o no se han revelado la información adecuada, el auditor expresa una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre estados financieros del periodo actual. Esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes del periodo anterior, incluida en dichos. ¿Qué pasa si este año 2020 estoy auditando 2020, pero me doy cuenta que me equivocó el año pasado y he encontrado una salvedad que no detectó el año pasado, pero sí ahora lo detecto, pero es del año pasado, es del 2019. Entonces yo modifico mi opinión del 2019, pese a que he dado opinión limpia, ahora puedo decir que la gestión 2019 tiene una salvedad por esto. Entonces yo puedo modificar mi opinión. ¿Ya? Entonces, de eso trata siempre voy a tener doble opinión, se llama doble opinión porque son dos estados en Bolivia, o triple opinión si serían de 3 años, ¿ya? Entonces, aquí en Bolivia lo llaman doble opinión, de 2 años estoy dando opinión. Entonces, los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor predecesor. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago audito 2020 y otro audito del 2019, ya auditado. Entonces, ahí sí, eso se pone en otras cuestiones. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores. Y el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor predecesor, lo que hemos puesto en otras cuestiones, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, las razones para que motivaran dicha opinión y la fecha del informe. Entonces dicen ahí, se pone otra cuestión, los estados financieros de la gestión anterior, 2017, digamos, fueron auditados por otro auditor que en fecha tanto emitió una opinión favorable. Entonces está el punto 10 y 12 está referido a que el auditor audite los 2 años. El punto 13 está referido a que el auditor audite el último año y el año anterior ha sido auditado por otra firma. ¿Qué pasa si el año anterior no ha sido auditada? Yo he auditado 2020 y el 2019 no ha sido auditada. Entonces ahí también dice, si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor, dice, del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los saldos de apertura. No contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros en el periodo actual. Entonces, eso no quiere decir que no revise saldos iniciales. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presenta estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Entonces, si son de 2 años, habrá 2 opiniones. Si son de 3 años, habrá 3 opiniones. Por cada año va a haber una opinión, o va a decir opinión limpia de las gestiones
20, 19, 18. O sea, entonces de esa forma va a haber. Normalmente llaman doble opinión, triple opinión, dependiendo de la cantidad de años que se muestran en los estados financieros. Cuando se informe sobre estados financieros del periodo anterior, con conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones del periodo, de acuerdo con la NIA 706. ¿Qué quiere decir? Si el año pasado yo he dado una opinión modificada, digamos, opinión con salvedad, y este año reviso, 2020, estoy revisando, y he visto que han corregido los estados financieros del 2019, han corregido, han hecho correcciones, han corregido y han emitido nuevos estados financieros. Entonces voy a decir, el 2020, en la auditoría del 2020, voy a decir que los estados financieros del 2019 fueron ajustados, y voy a poner la salvedad y cómo ha sido ajustada cada uno. Entonces, y después, ese hecho de cómo han corregido, voy a poner en otras cuestiones. Entonces, voy a poner en otras cuestiones cómo han corregido la gestión 2019. Entonces, cuando dé opinión el 2020 a los 2 años, yo puedo decir que la opinión que los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 es razonable, y también del 2020 es razonable. ¿Por qué? Porque el 2019 se ha corregido, y estoy explicando esa corrección como lo han hecho en otras cuestiones. Entonces, no es fácil, por si acaso, armar estos informes, no hay que leer bien. Yo sé cómo se hace, porque nosotros hemos hecho en la vida real estos ajustes que está haciendo la NIA. Vayamos, estados financieros del periodo anterior auditado por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, por otro auditor, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en su párrafo sobre otras cuestiones, los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor predecesor, que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y se trató de una opinión modificada, las razones que motivan dicha opinión y la fecha de dicho informe, ¿no? Salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre estados financieros del periodo anterior se emita un nuevo con los estados financieros. ¿Qué quiere decir? El año pasado han hecho una opinión, digamos, han emitido una opinión, otro auditor, opinión con salvedad. Y este año me contratan también a otra firma, mi firma me contratan para hacer 2020-2019, también los estados financieros del año anterior. Pero los estados financieros del año anterior han sido corregidos, entonces yo puedo dar directamente, ya no necesito hacer referencia a que el año anterior fue auditado por auditor. Yo estoy auditando nuevamente, ya, estados financieros, tal vez ajustados, ya, entonces para que dé una opinión limpia, ya, entonces también puede ser otra alternativa esa. Los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados. También hemos visto, si los estados financieros del anterior periodo no han sido auditados, hay que poner en otras cuestiones diciendo que no han sido auditadas esos estados financieros, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, un informe de estados financieros comparativos de una entidad que no cotiza, con incertidumbre sobre empresa en funcionamiento. Esto es incertidumbre, empresa que no en funcionamiento es NIA 570 además. Aquí está, informe de auditoría emitido por un auditor independiente, título a los accionistas o punto de opinión. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, hasta el punto de opinión, fundamento de la opinión, y aquí está incertidumbre material relacionado con la empresa en funcionamiento. Esto está en base a la NIA 570. Aquí llamamos la atención a la nota 6 de los estados financieros, que indica que la sociedad ha incurrido en pérdidas netas de 20 millones durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, y que a la fecha el pasivo de la sociedad excede a sus activos en 10 millones. Como se menciona en la nota 6, estos hechos o condiciones, junto con otras cuestiones expuestas en la nota 6, indican la existencia de una incertidumbre que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar con empresa en funcionamiento. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Está correctamente revelada, pero yo quiero incluir
que tiene un problema en marcha. El principio de empresa en marcha en Bolivia se llama principio de empresa en marcha en Bolivia. A nivel internacional se llama empresa en funcionamiento. Por lo tanto, la NIA 570 te pide que pongas un párrafo de empresa en incertidumbre sobre empresa en funcionamiento. ¿Ya? Esto es, en otras palabras, esto es un párrafo de énfasis, solo que la NIA te pide que pongas un título que estás con empresa en funcionamiento. Entonces, si no estaría revelada así como pide aquí, si no estaría revelada en las notas, esta sería una salvedad. Está revelada, por lo tanto no es salvedad, sino solo estamos dando información adicional que pide que demos la NIA 570. Otra información, aquí está otra información, la dirección es responsable de la otra información. Entonces, fundamenta la opinión. Entonces, yo voy a poner, como es doble opinión, aquí está lo que decíamos de 2 años, ¿no? Como es de 2 años, dice, hemos auditado los estados financieros de la sociedad, ¿qué cosa comprenden los balances generales del 31 de diciembre de 2018-2017? Entonces, es comparativo, hemos auditado. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, o sea, los 2 años, presentan, ¿no? Presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2018-2017, siempre de 2 años si es que tiene. ¿Qué pasa si el año anterior ha sido auditado por otra firma? Entonces ahora lo pondré aquí 2018 y en otra cuestión pondré que el 2017 ha sido auditado por otra firma, ¿no? ¿Y qué opinión ha dado y en qué fecha? ¿Qué pasa si el año anterior no ha sido auditada? Entonces aquí daré opinión sobre 2018 y en otras cuestiones diré que el 2017 no fue auditada los estados financieros. Entonces, de eso trata este. Vamos a pasar a la última NIA del grupo 700, que es responsabilidad del auditor respecto a otra información. ¿Ya? Esta otra información está vigente, por si acaso, desde el 2016. Esta otra información son las memorias anuales. ¿Ya? Dice, ¿no? Responsabilidad del auditor respecto a otra información. Esta NIA trata de las responsabilidades, ¿ya? De las responsabilidades del auditor que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, distintas de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. El informe anual de una entidad que puede consistir en un solo documento o en un conjunto de documentos que contienen los mismos propósitos. Entonces, que normalmente las empresas, las sociedades anónimas están obligadas, por si acaso, a emitir memorias anuales, ¿ya? Pero las sociedades de responsabilidad limitada, algunos hacen sus propias memorias anuales por costumbre, o hacen su revista empresarial, o publican en sus páginas web de sus empresas información financiera. Entonces yo tengo que revisar esa otra información si es coherente con los datos que he auditado. ¿Qué tal? Yo he auditado, digamos, el estado, ¿no? Los estados financieros y dice ventas de 10 millones. Y en la memoria anual ellos dicen que la empresa en la gestión que he auditado dice hemos generado ingresos por 15 millones. En los estados financieros solo dicen 10. ¿Ya? Entonces, en ese caso hay una inconsistencia. Yo tengo que revisar que sean coherentes. ¿Por qué? Porque el usuario, cualquier usuario va a conseguir o va a recibir el informe de auditoría y también va a encontrar digamos, publicados sus páginas, sus memorias anuales y va a revisar los dos o tal vez encuentre una revista empresarial también o va a revisar su página web y ahí dice, este resultado dice 10 y en su memoria anual dice, o en su revista empresarial o en la página web dice que ha generado ventas por 15. Entonces va a tener duda. ¿Cuál es el correcto? ¿10 o 15? Va a tener duda. Entonces, para que no haya duda, dice, revise, señor auditor, la otra información y si hay diferencias, debe ajustar. Algo está mal. Debe ajustar la entidad. No ajusta la entidad,
una salvedad en la opinión o una abstención de opinión o una opinión adversa. Y además va a depender de los montos y de si hay evidencia para revisar o no revisar. Ya, una vez que ha leído y considerado la otra información, los objetivos del auditor son, dice, tener en cuenta si hay una incongruencia material, ¿no? Hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros auditados. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre otra información y el conocimiento contenido por el auditor en la auditoría. Entonces yo conozco, por ejemplo, que las ventas solo son 10 millones y ellos dicen 15. O vayamos en lo que es inventarios o producción, dicen, ¿no? Entonces yo conozco que han producido 10 millones de unidades y en su informe anual o en su página web o en su revista empresarial dice que la gestión 2020 la empresa realizó, digamos, 18 millones de unidades producidas, habiendo incrementado, dice, una propaganda terrible, ¿no? Dice 18 millones de unidades ha producido, cuando según yo lo que conozco solo ha producido 10 millones, entonces hay una diferencia de 80%, ¿no? Entonces, a eso se refiere, entre la otra información y el conocimiento obtenido por la auditoría y la auditoría. Responder de manera adecuada cuando el auditor detecte que aparece, que exista dicha incongruencia materiales o cuando llegue a su conocimiento de cualquier otro modo que parezca que la otra información contiene una incorrección material. Si hay errores, entonces puede cambiar la opinión si no corrige la entidad. Informar de conforme con esta NIA. Entonces ahí está, ¿no? A efectos de esta NIA, los siguientes términos contienen los significados que figuran a continuación. Entonces, esta NIA tiene conceptos, por ejemplo, ¿qué es un informe anual? ¿Qué es un informe anual? O memoria anual, conocida en Bolivia. Entonces dice, documento, conjunto de documentos. Puede ser un documento o conjunto de documentos, que puede ser una revista empresarial, páginas web, preparado habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables de gobierno de la entidad de conformidad con disposiciones legales, reglamentarias o por costumbre. Por ejemplo, estas disposiciones legales a las sociedades anónimas les obligan a hacer memoria anual, o por costumbre, por ejemplo, una empresa unipersonal o una sociedad de responsabilidad limitada puede hacer su página web y poner información financiera, o su revista empresarial, o su memoria anual. O por costumbre, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios u otros interesados similares información sobre las operaciones de la entidad, sobre sus resultados y la situación financiera tal como se expone en los estados financieros. El informe anual contiene o acompaña a los estados financieros y el informe de auditoría correspondiente y habitualmente incluye información sobre el desarrollo de actividades de la entidad, sus perspectivas de futuro, sus riesgos e incertidumbres, una declaración del órgano de gobierno de la entidad e informes sobre cuestiones de gobierno. ¿Qué es una incorrección en la otra información? En la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresado e induce a error de algún otro modo, lo que incluye cuando omite o oculta información necesaria para entender adecuadamente una cuestión revelada en la otra información. Otra información, información financiera o no financiera, dice, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de otra entidad, de una entidad. Entonces, es otra información que no está relacionada solo con los estados financieros auditados, sino también otra información que puede estar. Entonces, yo tengo que revisar la otra información y si es coherente con lo que he auditado en los estados financieros. Eso es lo que pide. Y ese punto hay que ponerle informe. ¿Cómo se obtiene la otra información? El auditor dice, ya te da procedimientos. El auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o documentos que comprende el informe anual o el modo y un momento en que la entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y si fuera posible antes de la fecha del informe de auditoría. Entonces, la versión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. Entonces, te dice, habla con la gerencia y cuándo van a publicar. Es mejor que te den antes de la fecha de publicación de tu informe. ¿Qué pasa si después publica? Pues deciden van a hacer después. En ese caso, dice, cuando alguno o todos los documentos indicados en
no vayan a estar disponibles, dice, hasta la fecha, después de la fecha del informe de auditoría. Entonces, o sea, ¿qué hacen? Yo emito mi informe de auditoría, digamos, el 28 de febrero. ¿Y cuándo va a salir la publicación de la memoria anual? Digamos, en marzo, ¿no? Fines de marzo, un mes después. Entonces, en ese caso, dice, el auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicado. Entonces yo tengo que mandarle una nota a la empresa, señores, antes de ser publicado deben hacerme conocer a mí, al auditor, deben enviar antes de ser publicado por la entidad, con el fin de que el auditor pueda aplicar procedimientos requeridos por esta NIA. Entonces yo reviso. ¿Qué pasa si en la revisión existen incongruencias entre la otra información y lo que he auditado? Entonces, como no ha sido publicado todavía, pueden ellos corregir. Pueden corregir. ¿Qué pasa si no corrigen y lo publican? Entonces yo puedo cambiar mi opinión. Puedo cambiar mi opinión de opinión limpia, tal vez puedo poner a una opinión modificada. O sea, a opinión con salvedad o adversa, dependiendo de la diferencia que existe entre la otra información y lo que es los estados financieros que he auditado. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el auditor leerá la otra información y al hacerlo considerará si hay alguna incongruencia material entre otra información y los estados financieros. Entonces, ya te dice aquí qué debes hacer como auditor. El informe, vayamos al informe. ¿Qué dice esta NIA en su punto 13 respecto al informe? El auditor ¿no? El informe. Entonces, en su punto 21, el informe de auditoría incluirá una sección titulada otra información. Sección titulada otra, entonces va a haber otro punto. U otro título adecuado cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espera obtener la otra información, o en el caso de una auditoría de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. ¿Qué quiere decir? Sea cotizada o no cotizada, igual debe entrar este punto de otra información. Ya, yo debo incluir otra información, ya son párrafos que están incluidos en los modelos de informe de la NIA 720 revisado. Ejemplo, aquí está, esto es Coca-Cola, por si acaso, Coca-Cola, ¿no? Auditores independientes, ¿no? Informe de los auditores independientes, al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Accionistas. El punto de opinión, fundamento de la opinión, ya, fundamento de la opinión, y aquí tenemos asuntos clave porque cotizan en bolsa, aquí está asuntos clave de auditoría, ya, todos los asuntos clave, y después tenemos lo que es, sigue, pues, asuntos clave, y aquí está otra información, ya, aquí está otra información contenida en el informe anual 2017 de la compañía. Entonces, hay un punto, y esta redacción casi ya están. Vamos a ver ahorita la NIA 720. La otra información comprende la información incluida en el reporte anual presentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el informe anual presentado a los accionistas, diferente de los estados financieros consolidados y nuestro informe de auditoría correspondiente a la administración es responsable de otra información. En nuestra opinión, los estados financieros, sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresamos ninguna opinión sobre la otra, ninguna forma de conclusión que propone un grado de seguridad sobre dicha información. O sea, no estamos dando opinión sobre la otra información, solo estamos dando sobre estados financieros. En consideración a nuestra auditoría de estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y considerar la otra información que identificamos anteriormente, y al hacerlo considerar si existe inconsistencia material entre la otra información y los estados financieros consolidados o el conocimiento obtenido por nosotros. En la auditoría, si aparece que existen desviaciones materiales a otra información por algún otro motivo. Cuando leamos y consideremos el reporte anual presentado a la Comisión de Valores, dice el informe anual presentado a los accionistas,
Si concluimos que contiene una desviación material, estamos obligados a comunicar el asunto a las responsables de gobierno de la compañía y emitir una declaratoria sobre el reporte anual requerido por la comisión en la cual se describe el asunto. Entonces, ¿no? Entonces, dice, entonces, como no hace nada, entonces no comunica, entonces quiere decir que no hay nada. Pero aquí está incompleto, por si acaso, vamos a ver lo que hace la NIA. ¿Ya? A ver, debe estar aquí. Me voy a ir a la NIA 720 para mostrarles qué dice la NIA. Aquí, por si acaso está sueltita, esto ha salido suelta. NIA 720 revisado. Está, directamente vamos a ir a la NIA. ¿Ya? Esta es la revisada, entraba en vigencia en el 2016, por si acaso. Entonces me voy a ir a sus modelos. Tiene modelos de informe. Este es española, por si acaso. A ver. Esto es cuando dice es de España y no es el que estamos buscando. ¿Ya? De la IASBI. A ver. Este es. Pronunciamiento final, ¿no? Responsable del auditor respecto a otra información. 720, revisada, traducido por España, México y la Argentina. ¿No? Entonces aquí está. Me voy directamente, por si acaso, al informe. Aquí está. Me voy a ir al primer informe. Nos iríamos al primer informe. Este es. Nos vamos a ir al informe 1, o sea, de esta NIA. Aquí está, aquí está el ejemplo. Ejemplos, dice. Ejemplos, y aquí ejemplos de otra información, y aquí está el informe. Ya, ejemplo. ¿Se ve, no? ¿Me confirma si se ve? Informe de auditoría independiente. Sí, sí, licenciado, se ve. Entonces aquí está a los accionistas, informes sobre auditoría de estados financieros, opinión, punto de opinión, fundamento de la opinión, cuestiones clave porque cotiza en bolsa, otra información, aquí está, otra información. Entonces, título u otro título si es adecuado, como otra información distinta a los estados financieros y el informe de auditoría puede ser también así, información distinta a los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente. Podría ser. Y aquí dice, ya está redactado. La dirección es responsable de la otra información. La información comprende, digamos, la memoria anual, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente. Nuestra opinión sobre estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna otra forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta información, sobre otra información. Con relación con nuestra auditoría de estados financieros, nuestra responsabilidad es leer, dice, la otra información y al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros, o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo. Si basándonos en el trabajo que hemos realizado concluimos que existe una incorrección material en la otra información, estamos obligados a informar de ello. Entonces dice aquí, y esto es lo que le falta a Coca-Cola. No tenemos nada de lo que informar a este respecto. O sea, no tenemos nada que informar sobre este aspecto. ¿Listo? Bueno, está certificando que no hay inconsistencia. ¿Ya? Y aquí hay modelos, por si acaso. Modelos 2, ¿qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si otra información aquí? A ver, basado en el trabajo que hemos realizado. Hay uno que quiero mostrarles, ¿qué pasa si no hay todavía las memorias anuales?
Si no hay las memorias anuales, tú tienes que decir que has pedido a la empresa para que te den la otra información. Hay varios modelos, por si acaso hay que elegir aquí, a ver, estos. Aquí está. La dirección es responsable de la otra información comprende la memoria anual, digamos, pero no incluye el estado financiero ni nuestro informe de auditoría. Esperamos disponer de la otra información después de la fecha de este informe. O sea, le estamos diciendo que no tenemos el informe. Nuestra opinión sobre el estado financiero no cubre la otra información y no expresamos. Y aquí va a cambiar en relación con nuestra auditoría de datos financieros. Nuestras responsabilidades leer la otra información e identificamos más arriba cuando dispongamos de ella y al hacerlo considerar si existe una incongruencia material entre otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la audiencia. Y si aparece que existe una incongruencia material en la otra información por algún motivo. Y aquí cuando leamos y consideremos el informe X, si concluimos que contiene una incorrección material, estamos obligados a comunicar la cuestión a los responsables del gobierno y describir, ¿no?, las medidas. Entonces, aquí está diciendo que todavía no tiene los datos finales, la otra información, ¿no? Entonces, y eso es lo que cambia. Ya no puede decir aquí, no tenemos nada que informar porque no hemos revisado todavía. Entonces, hay modelos, por si acaso, aquí, modelos. Y lo que me voy a ir a la NIA 700, ya 700 revisada, para que ustedes vean que en Bolivia los auditores no están cumpliendo. NIA, me voy a ir memoria anual, no, ¿cómo es? Con manual, control de calidad y auditoría. Voy a abrir, por si acaso, 2018. Y hay 2020 en inglés, por si acaso, pues si saben leer inglés, pueden bajarse este material, ya está en inglés, texto ordenado, al 2020. Ahorita estamos abriendo 2018. Está abriendo esta memoria, ¿no?, manual, o sea, en otras palabras, la NIA. Y hasta que abra, por ejemplo, vayamos a lo que es cervecería boliviana. Aquí, que es cervecería boliviana, que ha hecho Price, CBN, no tiene otra información. Mira, opinión, fundamento de la opinión, párrafo de énfasis, responsable de la gerencia, responsable de la victoria, y no tiene otra información, no está cumpliendo la NIA. Ya, vamos a lo que es Comteco, lo mismo. Aquí dice cuestiones clave, otras cuestiones, ¿no? Fúndame la opinión, no tiene, ninguno tiene, ¿no? Vayamos a PIL, igual PIL, no tiene tampoco otra información. Después del auditor, otra cuestión, después no tiene lo que es otra información. Ustedes me dirán, ¿y por qué Coca-Cola tiene? ¿No? La Coca-Cola que hemos visto tiene. Entonces me voy a ir a esta memoria, volumen 2018, volumen 1. Entonces me voy a ir a la NIA 700 revisada. 705, ya me pasé. 700, 620, entonces aquí está. Aquí está NIA 700, revisada. Me voy a los modelos de informe. Aquí está el punto de opinión, fundamento de la opinión, otra información. Aquí está. Debe tener. Ustedes me dirán, ¿y por qué debe tener? Aquí, me voy a ir al Colegio de Auditores de Bolivia. Colegio Auditores de Bolivia. Me voy a ir a la resolución que aprueba las NIAs. Las NIAs, estoy abriendo a la resolución que aprueba y por eso debe tener esta otra información. Entonces, ahorita sale,
Aquí está la resolución del Colegio de Auditores de Bolivia, que es del 2015. Esta, NAGA. Estoy abriendo estas resoluciones. En el libro lo van a encontrar explicado esto, por si acaso, la resolución también. Y aquí está. Vigencia de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, adopción de las normas internacionales de auditoría, aseguramiento y servicios relacionados. Entonces, ¿no? Esto ha sido aprobado en el 2015, donde pone en vigencia las NIAs. Cuando pone vigencia en las NIAs, ¿sabes qué dice? Aquí dice, artículo 3º, adoptar las normas internacionales de auditoría. ¿Ya? NIA, ISA por sus siglas en inglés, vigentes y emergentes. Vigentes a esa fecha y emergentes a futuro. Entonces, ¿qué están haciendo los auditores de Bolivia? Solo están poniendo los vigentes a esa fecha y se están olvidando de los emergentes, emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento IASBI. Por su sigla en inglés, depende de la Federación Internacional de Contadores IFAG, para su aplicación plena en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados en la auditoría de estados financieros de propósito general correspondiente a periodos iniciados a partir de enero del 2017. Entonces, ahí está, emergentes. Entonces, debían tener, como dice Coca-Cola, Coca-Cola lo tiene por si acaso, entonces aquí está, de Coca-Cola tiene lo que es otra información. Bolivia, pero no pone, no sé por qué, no está completo, según mi opinión, ahí dice NIAs vigentes y emergentes, y esto ha emergido después del 2015, entonces esto es del 2016, ¿no? Vayamos a ver, si quieren ver la NIA, ¿cuánto está vigente la NIA? Está aquí, debe estar. Esta NIA está vigente a partir del 2016. Está. Vamos a ver la vigencia de esta NIA. Objetivos, definiciones. Aquí está, fecha en vigencia. ¿Cuándo entraba esta NIA en vigencia? El 15 de diciembre del 2016. Ya estamos en 2021. 2017, 18, 19, 20, 21. Estamos más o menos llegando al 5º año de vigencia. Nosotros cuando hacemos auditoría, ¿no? A las empresas, nosotros incluimos este punto de otra información para cumplir con la NIA 720 revisada. Incluimos, por si acaso. ¿Ya? No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta este punto. ¿Qué dice Juan Ramiro Sarabia? Está todo claro, comprensible, dice. Ya, entonces, para concluir la clase, vamos a ir a un resumen. Es un resumen. Ya, un resumen para la emisión de los informes. Ya, un resumen. Si no hay limitaciones ni desvíos, los desvíos son ajustes, por si acaso son cuantificados. Las limitaciones no sabemos si está bien o mal. Entonces, si no hay ajustes ni la opinión va a ser estándar o limpia o favorable. Si hay desvíos o limitaciones, hay que comparar con mi nivel de materialidad que he definido en el MPA. Comparo con un nivel de materialidad. Si está debajo del nivel de materialidad, mi opinión va a ser limpia o favorable o estándar. Si está por encima del nivel de materialidad, entonces debo considerar si supera el 50% o no supera. Si es debajo del 50%, entonces si este desvío o limitación está por debajo del 50%, va a ser opinión con salvedad, sea por limitación o por desvíos, debajo del 50%. ¿Ya? Si es debate. Ahora, el Colegio de Auditores de Bolivia dice de 40%. De 40%. Entonces, este nivel de materialidad también el Colegio de Auditores dice 3%. Ahorita vamos a ver, 3% como mínimo te pone. Entonces, si está debajo del 3%, los desvíos y eso, la opinión va a ser limpia. Si está por encima del 3% hasta el 40%, la opinión va a ser con salvedad. Si está por encima de 40%, por limitaciones o por desvíos, si es por limitación, va a ser una abstención de opinión. Si es por desvíos, va a ser una opinión adversa. Entonces, esto es
más o menos un cuadro para definir el tipo de opinión, pero hay que tener esos porcentajes. Y esos porcentajes se determinan en la planilla de asuntos para atención o en la planilla de resumen de ajustes no contabilizados, que vamos a ver cuando hagamos el taller. Ustedes me dirán, ¿dónde dice ese 3%, 40%? ¿No? Entonces, ya les mostré, si no me equivoco, la anterior vez, pero me voy a ir al Colegio de Auditores de Bolivia. Aquí está el Colegio de Auditores de Bolivia. Ellos tienen aquí adopción de las... ¿Dónde está? Adopción, aquí. Aquí. Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, Programa de Desarrollo Manual de Calidad, Control de Calidad. Ahorita va a abrir y vamos a entrar al manual de calidad que propone el Colegio de Auditores de Bolivia. Aquí está Manual de Control de Calidad para firmas de auditoría. En este manual de control de calidad habla justamente de los porcentajes que estoy diciendo. Entonces, ya les expliqué, si no me equivoco, en una clase anterior. Y aquí está lo que es, a ver, ¿dónde está? Me pasé. Es un cuadro que ellos tienen, que han puesto en esta manera. Me parece muy bien que han puesto, por si acaso, porque a veces no, los auditores no encuentran. Y aquí está. Esto es para calcular, una forma de calcular materialidad. Ya esto es para calcular materialidad o precisión, también lo llaman. Entonces, material, entonces aquí, en esto calcula la materialidad para dar la opinión. Si quieren saber cómo se calcula la materialidad, ustedes pueden ir al libro de auditoría financiera, en un capítulo exclusivo para de materialidad. Hay 7 modelos. Hay 7 modelos hay varias metodologías para determinar materialidad. En este caso es una metodología. Entonces aquí dice, o activo, pasivo, patrimonio, ingresos, digamos, y aquí suman, ¿no? Estos 6 elementos, suma 23 millones, divide entre 6 y tiene un promedio de 3.882.250. De este promedio, dice, material e importancia relativa para emitir, dictamen calificado. Dictamen calificado es con salvedad, de 3% para arriba. Entonces, debajo de 3% es limpia. Si es hasta 40, entonces de 3% hasta 40% es salvedad. De 40 para arriba es opinión adversa o abstención de opinión. Si es limitación, es abstención. Si es desvío, es adversa. Ya, entonces está poniendo los porcentajes como una referencia técnica. Por lo tanto, aquí uno puede decir, pero ¿y qué pasa si es 41? Entonces, para nadie hay duda de 50 para arriba es adverso o abstención. Para 50 para arriba está mal. Ya, pero aquí el colegio ha puesto 40. Entonces yo me iría más a un 50. Si es de 50 para arriba, directamente es abstención o adversa, ¿no? Entonces, y me quedaría hasta 50% con salvedad. Pero ya depende del auditor, del criterio del auditor, también de la empresa si tiene riesgos. Depende también del porcentaje que es revisado. Si es revisado solo el 30 o el 60%, pues yo también me voy a ir con 40, porque hay un 40% que no es revisado. Entonces puede haber errores y tranquilamente puede llegar a un 50 o 55%. Entonces, este cuadro está en ese manual, ¿no? Entonces, y esto está respaldado a la NIA 315, que es lo que es identificación y valoración de riesgos. Entonces, ahí está. Eso quería mostrarles para que sepan. Y tenemos aquí, por si acaso, la NIA 265 para terminar la clase. ¿Ya? Esto vamos a terminar con esta NIA 265 respecto a lo que es informes de control interno. Hasta aquí hemos visto todo lo que es informes con opinión. ¿Ya? Ahora vamos a ver la NIA 265 que habla del informe de control interno. Aquí está, comunicación de las deficiencias de control interno a los responsables de gobierno y de la dirección de la entidad. Entonces aquí habla justamente que puedes encontrar de control interno a la situación del control interno en la línea 300.
elaboración de riesgos. Hay riesgo inherente, riesgo de control. Para hacer los inherentes, debo conocer la entidad y el entorno. De control, debo evaluar el control interno. En esa evaluación yo puedo encontrar deficiencias. Al realizar la evaluación de riesgos de incorrección material, el auditor debe obtener implementado u operado. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una deficiencia, cuando ese control no está funcionando correctamente o no detecta o no previene cualquier error o fraude. Y el otro es cuando no existe un control, falta diseñar un control por ausencia de control. Por esas dos causas hay deficiencia, porque un control no funciona bien o porque falta diseñar un control. Por esas dos causas. Y después habla de deficiencia significativa. Una deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno. ¿Qué quiere decir? Le va a dar atención a la gerencia. ¿Qué tal yo hago un arqueo de caja y encuentro faltan de 10 pesos? Es una deficiencia, sí, pero ¿será relevante? ¿Será significativa? No. Por lo tanto, la gerencia no va a hacer nada con un faltante de 10 pesos. Pero ¿qué pasa si hay un faltante de 100,000? Y sí, la gerencia se va a mover ese dato, ¿no? Entonces, igual a esos inventarios, falta, ítems y cuyo valor de los ítems es 100 pesos. ¿Qué va a hacer por 100 pesos la empresa? Nada. Por lo tanto, no va a ser relevante. Tiene que ser algo importante. Entonces, tiene que merecer la atención de la gerencia. Si la gerencia por 100 pesos no se va a mover, no va a hacer nada. Le va a felicitar más bien a los empleados. Felicidades. Entonces, ¿por qué? Entonces habla de deficiencia significativa. El auditor determinará si dice, por la base del trabajo de auditores realizado, ha identificado una deficiencia o deficiencia en el control interno. Si el auditor ha identificado uno o más deficiencias de control interno, determinar sobre la base del trabajo de auditoría realizado, si individualmente o en forma agregada, o sea, puedo sumar un ejemplo o varios ejemplos. O sea, yo estoy haciendo, revisando comprobantes, en uno falta la firma, en otro no le falta, digamos, notas de ingreso al almacén, entonces yo puedo sumar varias deficiencias en uno solo, pues en forma agregada constituyen deficiencias significativas. El auditor comunica a los responsables de gobierno por escrito y oportunamente las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante la realización de un audit. Entonces debe ser en forma escrita este informe. El auditor concluirá en la comunicación escrita sobre las deficiencias significativas en el control una descripción de las deficiencias, normalmente la condición, ¿no? Se llama condición, descripción y una explicación de sus posibles efectos. Información suficiente para permitir a los responsables de gobierno de la entidad y a la dirección comprender el contexto de la entidad. Entonces aquí te dice, mira, pon la condición y pon el efecto. No te pide la causa. No te pide, pero puedes poner el criterio. No te pide, dice condición, criterio, causa, efectos, no te dice. Pero pon la descripción del hallazgo y sus posibles efectos. Y vas a poner su criterio. Normalmente, un hallazgo tiene estos atributos, ¿ya? Esto viene del sector público. Condición, lo que he encontrado el hallazgo. Criterio, cómo debía ser. ¿Qué norma está vulnerando? Norma de control interno. ¿Qué está vulnerando? El criterio. El criterio dice cómo debía ser. Causa, ¿por qué se está originando? Por negligencia, capacitación, por descuido. ¿Por qué se está originando esta deficiencia? Efecto, ¿qué origina esto? ¿Qué puede originar? Que los saldos estén distorsionados, mala administración. ¿Qué origina? Recomendación. Entonces, recomendación debe estar relacionada con la causa. Si la causa es falta de capacitación, mi recomendación debe ser capacitar al personal para eliminar la causa y por ende minimizar la condición. Siempre va a haber comentarios de la empresa, siempre va a haber.
O sea, la empresa acepta o no esta observación y esta recomendación. Entonces, y este comentario de la administración se lo obtiene en la validación del informe, se lo valida, o sea que el informe borrador le manda a la empresa y después uno se reúne, dice, ¿acepta o no cada uno de los hallazgos? Y ahí dice, aceptado, 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 o en algunos casos no aceptado y se justifica. ¿Por qué? Si justifica, se pone eso en el informe, no aceptado por esto, pero el auditor evalúa si tienes razón o no tienes razón la empresa. Si tienes razón la empresa, ya no se lo incluye en el informe. Y si no tienes razón la empresa, se lo incluye en el informe diciendo que la empresa no ha aceptado, pero según nuestro criterio de auditor, es importante esta observación y recomendación. Entonces, en el sector público ya tienes una estructura de informes, una estructura. ¿Cómo es este informe? Va a tener antecedentes, objetivo, objeto, alcance, metodologías, resultados del examen, conclusión general y recomendación. Ya tiene una estructura. Entonces, en el sector privado hay varias estructuras. Esta es otra estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está otra estructura muy sencilla. Se pone antecedentes y presentación de hallazgos. Se incluye aquí todos los hallazgos que hemos encontrado. Y otra estructura, otro modelo. Ustedes van a encontrar en el libro de auditoría financiera varios modelos por si acaso. O sea, esto es otro modelo de informe. Entonces, es tipo carta y después se adjunta aquí todos los hallazgos. Aquí es tipo carta y se lo firma. Dice aquí, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura del control interno y sus operaciones que si bien no afectan nuestra opinión, a la fecha, consideramos necesario informarles para su conocimiento y acción oportuna. Y firma, y se adjunta ahí todas las deficiencias de control interno, hallazgos de auditoría. Entonces, y aquí está el hallazgo, normalmente debe tener condición, criterio, causa, efectos, recomendación y comentarios de la administración. Aquí el gerente general señala que se tomará en cuenta las recomendaciones. Entonces, se coloca, ¿no? Entonces, aquí está la condición. Se ha identificado errores en la suma de consideraciones bancarias elaboradas por el Departamento de Tesorería correspondiente a los meses de marzo, junio y septiembre. El manual de funciones, ahí está el criterio, establece que el personal que elabora y supervisa debe verificar la correcta elaboración de conciliación. Esta situación este es el efecto de esta credibilidad a la información, ¿no? Entonces, y aquí las deficiencias se originan, la causa, por la excesiva sobrecarga de trabajo. Recomendamos distribuir la carga de trabajo. Entonces, ahí está, en función de la recomendación siempre está en relación a la causa. Entonces, vamos a quedar aquí y les voy a mostrar todo esto. Ustedes, por si acaso, lo pueden también bajar. Me voy a ir a la página de la Contraloría, solo para que vean que todo esto está también en una auditoría. Me voy a ir, digamos, directamente al control externo. Ha sido emitida una nueva norma, por si acaso, para el sector público, se llama Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, para el sector público. Vamos a explicar esto en seminario superior, pero lo que quiero mostrar que en esta norma de la Contraloría habla también de la condición, criterio, causa, efectos de recomendación, y ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? Normalmente los auditores toman normas relacionadas. Esto es una auditoría. Entonces me voy a ir directamente a lo que es al informe. Estos son el punto de informe, ¿sí? Aquí está el punto de comunicación de resultados. En esta norma que ha sido publicada recién, por si acaso la anterior semana, habla justamente de qué atributos debe tener un hallazgo. ¿No está? Aquí está lo que decía, ¿no? Confiabilidad, registros, rubros, alcance, aquí debe estar jurídico, deficiencias, informe de confianza y las deficiencias de control interno. Entonces aquí tiene que decir aquí está, ¿no? En un acápite por separado se reportan las deficiencias de control interno emergentes de la evaluación de los estados financieros relacionados con el objeto de auditoría, los cuales contienen los archivos de
condición, criterio, causa, efecto y riesgo, así como las respectivas recomendaciones orientadas a eliminar o minimizar la causa, que también incluirá los comentarios de la entidad auditada. Ahí está. Entonces, lo estoy mostrando que hay otra norma también que dice que debe tener esos atributos. Con ese, pueden bajarse por si acaso esas normas de la Contraloría. Voy a dejar de compartir. Y no sé si alguna pregunta, Juan Pablo Mier o Gloria del Salvador. ¿Alguna consulta? No, licenciado, todo está claro. Entonces, el viernes, estamos ahorita, el viernes vamos a terminar, ya estamos, el viernes vamos a terminar toda la explicación de la parte teórica, el viernes con este grupo, y el sábado vamos a empezar a explicar el taller, y el lunes más. Entonces, estamos hablando que vamos a terminar más o menos el 6 de diciembre, ¿no? Vamos a terminar con este grupo todo el avance de materia. Y con el grupo 23 vamos a terminar el 7 o el 8 de diciembre todo el avance de materia, ¿no? Todo el avance de materia. Y el 22 es el examen del tercer parcial. Yo, como no vamos a pasar ahí a clase después, yo voy a revisar todos los trabajos porque me falta revisar los trabajos, no he terminado. Por si acaso son un promedio 100, 200 por tema, son 4 temas, son 800 trabajos, de 2 grupos son 1.600 trabajos, ¿no? De 2 grupos, 1.600. Y como tengo seminario y gabinete, entonces estamos hablando de 3.600, ¿no? Más o menos trabajos, ¿no? O sea, entonces no es fácil revisar, entonces yo voy a revisar, van a tener todas las notas, espero que tengan antes del tercer parcial de todo, el primero y el segundo, para que sepan con cuánto están entrando para el examen final. No sé si alguna pregunta, vamos a quedar aquí en el legajo resumen. Licenciado, perdón, buenos días. Quería pedirle un favor, ¿será que nos puede ampliar un poquito más para la entrega de trabajos? Por favor. Sí, yo no tengo problema, por si acaso la entrega de trabajos es más o menos hasta el 6 de diciembre. Ya una semana más, ¿está bien? Está bien, perfecto, licenciado. Listo. Gracias. Igual el seminario, por si acaso. Está bien, Lice. Usted Listo. Está bien, licenciado, gracias, muchas gracias. Listo, un gusto. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Lice.